Bienvenidos a la serie de Proverbios. Este es el episodio 77. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 18 de los versos 1 al 9. El egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se rebela. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Con la maldad viene el desprecio, y con la vergüenza llega el oprobio. Las palabras del hombre son aguas profundas, arroyo de aguas vivas, fuente de sabiduría. No está bien declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo. Los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. La boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal. Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. El que es negligente en su trabajo, confraterniza con el que es destructivo. En esta oportunidad hablaremos de los hechos de los malvados. Distanciarse de la familia, los amigos y la comunidad a menudo es expresar un deseo egoísta. Muestra una falta de voluntad para hacer pequeños sacrificios para llevarse bien con los demás. Dios nos diseñó según su propia naturaleza trina. Él nos diseñó para vivir en comunidad. El instinto que muchos tienen para el aislamiento no debe exagerarse, es contra todo buen juicio. La protesta de este proverbio va en contra de la autosatisfacción, que hace que un hombre se separe de los pensamientos y las opiniones de los demás. Tal finalmente se enfurece o pelea con toda la sabiduría del sonido. En el verso 2, subraya la actitud del necio. Aunque el necio no se complace en el entendimiento, él se complace en revelar su corazón. El hombre sabio tiene una gran satisfacción en el conocimiento, la comprensión y la sabiduría. Esto no es así con el necio, no encuentra deleite en la sabiduría. Él es voluntarioso y por lo tanto está parado en medio de una corriente. Deja que todos pasen junto a él, pero él se queda donde estaba. Es más fácil lidiar con el corazón de 20 hombres que con la voluntad de un hombre. Lo que deleita al necio es expresar su propio corazón. Si hace preguntas, es para mostrar cuán listo es en lugar de aprender. Él se enfoca en sí mismo en lugar de Dios, y su necedad fluye de esta prioridad equivocada, y lugar equivocado para encontrar deleite. Es un hecho que la mayoría de las personas soberbias y necias nunca están satisfechas en compañía, sino que muestran su propia necedad y su vacío. El verso 3 une 4 características negativas de dos parejas. Con la impiedad llega también el menosprecio, es decir, la actitud de mirar en menos a los demás. En el mismo sentido, con la deshonra llega como compañera la vergüenza. Al buscar la impiedad o la deshonra se va a ver el menosprecio o la vergüenza. El impío trae consigo el desprecio, la actitud soberbia y superior que se cree mejor que los demás y ve como menos a los que menosprecia. Sin embargo, también se puede decir que el desprecio sigue a los impíos, porque Dios despreciará a los que desprecian a los demás. Los impíos traen insultos, es decir, afrenta, a aquellos que considera deshonrosos. El verso 4 subraya la capacidad vital del habla con la metáfora aguas profundas, que se define como profundas o figurativamente como difícil para ver. Hay dos posibles interpretaciones. Por un lado, las palabras del hombre son vitales, expresando lo profundo o escondido del corazón del hombre, y la sabiduría es un recurso ilimitable que produce y produce. Por otro lado, mientras el habla del hombre es algo oculto, la sabiduría es una fuente vista para todos y de mucha estima. Parece que la primera interpretación es la mejor. La metáfora de las aguas se encuentra en las palabras de Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. La idea no es que el discurso de todos sea profundo e insignificativo. En cambio, la idea es que revelemos las profundidades de nuestro corazón con las palabras de nuestra boca. Es decir, los sabios dichos de un hombre sabio son como aguas profundas. Sin importar cuánto bombeas o extraes, no pareces disminuirlos. Cuando el arroyo del ser de un hombre está arraigado en la sabiduría, fluirá en sus palabras. Las palabras de los sabios se asemejan a las aguas, dice uno, en la medida en que ambas lavan las mentes de los oyentes, que la maldad del pecado no permanece ahí.
y las riegan de tal manera que no se desmayan, ni marchitan por la sequía y el ardiente deseo de la doctrina celestial. En el texto del verso 5, la frase no es bueno se encuentra en el medio del texto y une las dos partes. Tal forma es una manera indirecta de poner un valor espiritual sobre alguna acción o actitud. Por un lado, no es buena, la parcialidad que favorece al impío o malvado. Por otro lado, no es bueno desfavorecer al justo en el juicio. Esto es obvio para la persona con una brújula moral. Sin embargo, hay muchas razones por las cuales alguien podría sentirse tentado a mostrar parcialidad hacia los impíos. Pueden hacerlo por compasión fuera de lugar, por el deseo de agradar a los demás, por algún tipo de soborno u otras muchas razones. No debemos en casos judiciales prestar atención a las riquezas, influencias, amigos, oficinas, etc. de un hombre, sino juzgar el caso de acuerdo con sus propios méritos. Pero cuando el hombre rico impío se opone y oprime a los pobres justos, entonces todas esas cosas deberían ser completamente olvidadas. Cuando uno muestra parcialidad hacia los impíos, ellos derrocarán a los justos en juicio. Ya sea que lo intenten o no, cada aspecto de la injusticia es pecado. Para que la justicia suceda, la causa debe ser escuchada, no la persona. Permita que la persona sea castigada por su maldad, no que la maldad sea cubierta por el bien de la persona. Cuando uno es parcial con los impíos, los derechos de Dios son despreciados y los reclamos de su justicia son desechados. El verso 6 subraya las consecuencias del habla del necio. Primeramente y menos probable es que el necio desea perjudicar a otros, provocando la contienda y motivando que otro sea golpeado. La segunda interpretación muestra cómo las palabras del necio son la causa de la contienda y los golpes. El texto griego está de acuerdo con la segunda interpretación. En el verso 7 repite la idea de que el habla del necio es una trampa y la ruina del mismo necio. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, esto también cosechará, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Gálatas capítulo 6, el verso 7 y 8. Te comparto la siguiente nota acerca de los errores del necio. Dicen que el necio es aquel que carece de inteligencia, discreción y sentido de aprovechar la oportunidad. Para ayudarnos a evitar los errores que los necios cometen, el libro de Proverbios dice: número 1, el necio expone de lo que no entiende. Número 2, el necio discute para estar en contienda. Y número 3, el necio responde antes de escuchar. Si aceptamos los consejos que Dios nos da, eso nos ayudará para evitar ser necios. En el verso 8 recalca la triste realidad del efecto que tienen las palabras del chismoso. Este verso muestra una triste realidad, y el creyente ha de ser sabio en confrontar tales situaciones distorsionadas. Los chismes y los informes malvados presentados por el chismoso son casi imposibles de resistir. Aquellos que deberían saber que es mejor encuentran difícil decirle al traidor que deje de hablar. La importancia de este proverbio se expresa en su repetición en el proverbio 26-22. Sin embargo, el daño que trae el chismoso es grande. El que quita el buen nombre de un hombre, lo mata con vida y lo arruina a él y a su prosperidad. Siendo aquí peor que Caín, porque él, al matar a su hermano, lo hizo vivir para siempre e hizo eterno su nombre. A diferencia del discurso insolente del necio, que se lastima al lastimar a los demás, el chisme destruye la relación de los demás, incluso los amigos más cercanos. Las palabras de un chismoso en un momento de descuido pueden causar daños irreparables. Este mal puede ser bienvenido en ciertos círculos que prosperan en el escándalo, pero eso no altera el verdadero carácter de un chisme, que es detestado tanto por Dios como por el hombre. Cuando recibimos las palabras de un chismoso, normalmente tienen un efecto sobre nosotros. Las palabras descienden dentro de nosotros y a menudo cambian la forma en que pensamos y cómo nos sentimos acerca de las personas, incluso si lo que el chismoso dice no es cierto o no está confirmado. Una vez que comenzamos a comer estas sabrosas menudencias, es difícil detenerse. Cuando se toman estos pedazos sabrosos en el ser más interno, estimulan el deseo de más. En lugar de comer las sabrosas menudencias del chismoso, Jeremías establece un mejor modelo. Se comió la palabra de Dios y se deleitó en ella. Hay dos figuras comparadas en el verso 9, el que es negligente y el destructor. Así el proverbio nombra al perezoso como el hermano del destructor. De este modo se muestra el gran daño resultante del perezoso. Una sociedad llena de gente perezosa no va a prosperar, ni tampoco una sociedad donde no hay empleo para los ciudadanos.
Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.